Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 11, mes 11. Ezequiel capítulo 23. Se presenta una alegoría de dos hermanas, Ahola y Aholiba. El nombre de Ahola, la mayor, significa su tabernáculo, y el de Aholiba significa mi tabernáculo en ella. Ahola se llamó Samaria y Aholiba Jerusalén, versículo 4, que eran las capitales del reino del norte y del sur respectivamente. Es común en el profeta Ezequiel referirse a pueblos y ciudades usando la alegoría de una mujer, especialmente cuando el Señor habla de su pueblo. Desde el versículo 5, a través de esta alegoría, el Señor describe la decadencia espiritual, los pecados y la idolatría de su pueblo, ya que tanto en el reino del norte como el del sur, debiendo ser reinos que honraran al Señor y lo reconocieran como su rey, obedeciendo su ley, lo que hicieron en realidad fue entregarse a la idolatría y a la confianza en otras naciones, en este caso a los egipcios, a quienes rindieron honor y en quienes pusieron su esperanza para ser librados. Así también los asirios, a los babilonios y a otras distintas naciones. No solo confiaron y pusieron su esperanza en ellos, sino que también cayeron en su idolatría, llegando incluso a sacrificar en el fuego a sus propios hijos en estos cultos paganos, siendo que ellos debían ser consagrados al Señor. Desde el versículo 22, como consecuencia de esto, el Señor declara que esas mismas naciones con las que ellos fornicaron, se volverían contra Samaria y Judá, las saquearían y las dejarían desoladas, debido a que este pueblo que debía ser suyo, fornicó con estas naciones. Es increíble cómo estos pecados, la fornicación y el adulterio, describen la inmundicia y la traición que significan la idolatría. De esta forma, Judá sufriría el mismo castigo que cayó sobre Israel, su hermana del norte. Entonces cuidémonos de la idolatría. Por eso también tiene sentido que el apóstol Juan haya terminado su primera carta diciendo que nos guardemos de los ídolos, porque es fundamental que estemos examinando nuestro corazón, pues como dijo Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Constantemente estamos idolatrando cosas. Nos desviamos fácilmente hacia la idolatría. Notemos que en este pasaje se ocupa un lenguaje bastante fuerte para referirse al adulterio y la fornicación. Es bastante gráfico en definir y describir estas acciones, y si este pasaje nos parece chocante, mucho peor nos debe parecer el pecado, cómo ese pecado es visto por Dios, que es 3 veces santo y por tanto aborrece el mal. Desde el versículo 36, el Señor exhorta al profeta a proclamar juicio contra Israel y Judá, denunciando sus pecados. El Señor traería contra ellas una multitud de invasores, porque profanaron su santo templo adorando a dioses falsos, imitando las creencias y costumbres de pueblos perdidos en la oscuridad de su idolatría. Cuando llegara el juicio sobre este pueblo rebelde, sabrían que Jehová es el Señor. Por todas estas cosas no provoquemos a ir al Señor, sino que adorémosle solo a Él, pues Él ha ordenado que solo a Él le sirvamos, diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Salmo 109. Encontramos uno de los más conocidos salmos llamados imprecatorios, en que se ruega a Dios que juzgue y destruya a sus enemigos y a quienes oprimen a su pueblo. Fue escrito por David y se aplica directamente a Judas en el Nuevo Testamento. Así el versículo 8 dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio, porción que se cita luego en Hechos 1:20 cuando Judas muere y en su reemplazo se escoge a Matías. Desde el versículo 1 este salmo describe en su contexto inmediato al rey David mientras sufría la persecución y traición por parte de sus enemigos, muy probablemente de quien fue su consejero Agitofel, quien luego dio la espalda a David para apoyar a Absalón cuando éste se sublevó contra el reinado de su padre. En medio de esto, el salmista escribe en angustia rogando al Señor su auxilio en medio de la injusta persecución que padecía. Es importante ver que David se había conducido piadosamente, haciendo bien a quienes ahora le pagaban con mal. Mientras ellos atacaban, David oraba, versículo 4. Desde el versículo 6, por ello el salmista eleva una fuerte imprecación, pidiendo el juicio y maldición de Dios sobre sus enemigos. Esto no tiene que ver con un afán egoísta de venganza, sino que se relaciona con el avance de la obra de Dios en la tierra, que está siendo entorpecido y es resistido por los enemigos de su pueblo. Debemos recordar aquí que David era el ungido por Dios para ser rey y como tal anticipaba al Mesías. Quien se oponía a él estaba resistiendo a Dios y su gobierno sobre su pueblo y las naciones, y se interponía como obstáculo en el desarrollo de los planes y propósitos del reino de Dios. Quien hace tal cosa, tanto en aquel entonces como hoy, es merecedor de la más abierta condenación. Desde el versículo 21, por último, el salmista vuelve a implorar el favor y la protección del Señor en medio de su aflicción. Esto nos enseña cómo debemos clamar en medio de la persecución y la oposición que sufrimos como hijos de Dios por parte de los que odian al Señor y a su pueblo. Una oración como esta no debe ser usada como un conjuro mágico contra aquel a quien consideramos un enemigo personal, sino contra quienes se alzan como enemigos de Dios. En último término, el Salmo describe a Cristo en relación a Judas. Este último sería llamado hijo de perdición y recibió la maldición de este Salmo, mientras que Cristo se anticipa como aquel que fue traicionado y odiado sin causa, siendo que todo lo que hacía era el bien, actuaba rectamente y con justicia. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Versículo 4. Luego en el versículo 25 se aplica precisamente al momento de la crucifixión, cuando lo miraban y se burlaban de él meneando su cabeza. A pesar de ser traicionado y odiado sin causa, Jesucristo no abandonó aquella misión que le dio el Padre de salvar a los que
Él le dio como su pueblo, sino que obedeció hasta la muerte y por eso pudo también comprar nuestra salvación con su sacrificio. Proverbios capítulo 27, versículo 13, nos llama a ser prudentes, sabios y responsables en la administración de nuestras finanzas, no confiando ingenuamente en aquellos que son extraños. Nos advierte que el exceso de confianza y la imprudencia también tienen consecuencias en nuestras finanzas, por lo que debemos ser muy cuidadosos, pues una mala decisión en cuanto a ser aval o fiador de otro que nos requiere ese favor equivale a dilapidar nuestros bienes, lo que no honra al Señor, pues todo lo que tenemos le pertenece y debe ser bien administrado. Hebreos capítulo 10. Desde el versículo 18 vemos que se presenta la conclusión de lo que estaba hablando el autor, luego de referirse a esta excelencia del sacrificio de Cristo, hecho una sola vez para siempre, mediante el cual nos ha hecho perfectos. Entonces dice, así que, hermanos, versículo 19, eso nos expresa un lenguaje de conclusión, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Versículos 19 y 20, es decir, el autor, en Hebreos 9:8 había dicho que en el antiguo pacto el velo demostraba que el camino hacia la presencia de Dios no estaba abierto para todo el pueblo, pero ahora dice que el velo de la carne de Cristo fue rasgado y así a través de él tenemos un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo, y tenemos libertad para entrar allí y un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 21. Teniendo todas estas cosas, entonces acerquémonos, dice. Tenemos el camino, tenemos el gran sacerdote que nos representa ante Dios y tenemos la libertad. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Versículo 22. Sabiendo que hemos sido purificados en nuestros corazones, lavados nuestros cuerpos, entonces acerquémonos. Notemos cómo el autor de Hebreos invita constantemente a los hermanos a acercarse, a no retroceder, a no mirar atrás, no huir, sino acercarse a Dios, sabiendo que estamos limpios y perfectos en Cristo. Por tanto, nos llama a mantener firme, sin fluctuar, la fe hasta el final. Versículo 23. Desde el versículo 24 además nos llama a considerarnos unos a otros. Esto no es nuevo, en la carta ya lo hizo, diciendo que miremos que no haya ninguno de nuestros hermanos con raíz de amargura o corazón malo de incredulidad. Y acá está hablando entonces que nos estimulemos al amor, que nos exhortemos a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Versículo 25, y como dijo un autor, el servicio más básico que podemos prestar a nuestros hermanos es el estar presentes, el congregarnos. Sin ese servicio no hay ningún otro que pueda hacerse, es el que hace posible todos los demás. Por consiguiente, una de las funciones vitales de congregarnos es exhortarnos, animarnos a perseverar hasta el fin. Por tanto, eso debe estar en nuestras conversaciones. Desde el versículo 26 notemos que ya habiendo demostrado el autor que el nuevo pacto es mucho más excelente que el antiguo, si los que transgreden el antiguo pacto debían morir irremisiblemente, ¿cuánto más entonces merecen juicio aquellos que desprecian al Hijo de Dios y desprecian al Espíritu de gracia? Versículo 29. Es el Señor entonces quien dará el pago a los que desprecian a Cristo. Versículo 30. Desde el versículo 31 este pasaje llama nuestra atención porque, entendiendo que los creyentes están escondidos en la palma de la mano del Señor, según nos dice Jesús en Juan 10:29, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, nos hace reflexionar en que mientras esto para los creyentes es un signo de protección, de estar guardados y seguros para siempre, para los incrédulos horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 31. Podemos ver ese claro contraste en la Escritura. Entonces, llamo a estos hermanos a traer a la memoria los días pasados, a ver cómo ellos han estado creyendo en el Señor y los llama a perseverar en esa fe y a no perder esa confianza, la cual tiene gran recompensa y gran galardón. Por consiguiente, nos llama a tener paciencia en medio de las tribulaciones, a no retroceder, porque en medio de ellas nos vemos tentados a volver atrás, a dejar la fe. Pero acá hace un llamado a la paciencia, porque así es como se obtiene la promesa, después de perseverar hasta el fin. Es allí donde el Señor nos dará el galardón. Dice el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquellos que retroceden, aquellos que abandonan al Señor, que apostatan, es decir, que dejan la fe, a ellos solo les queda la horrenda expectación del juicio, pero a los que perseveran les queda la recompensa en Cristo Jesús.